Bueno, hermanos, esta epístola a Tesalonicenses, para mí en lo personal ha sido de gran ánimo y bendición, y espero que también lo sea para ustedes cada oportunidad que tenemos de meditar en el culto vespertino. Como ustedes saben, siempre la asistencia en el culto vespertino es menor que en la mañana, y por eso es tan importante que nos expongamos a la palabra para conocer la voluntad del Señor y que nos consideremos privilegiados si el Señor nos ha dado la luz y el discernimiento para saber que el hecho de exponernos a la palabra 2 veces en el día realmente es para nosotros una gran bendición. Entonces nos gozamos de estar aquí, y también esto, hermanos, nos hace ver la necesidad que tenemos de influir en personas o influenciar en personas. Y ustedes recuerdan que el último sermón en el que meditamos hablábamos acerca del interés en las personas. Muchas gracias, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos defectos visibles o nos damos cuenta de que la iglesia del Señor hay cosas en las que necesita crecer, eso nos tiene que mover a nosotros al servicio para poder involucrar, influenciar, animar a otros a dar pasos en la fe. Y este es el tema, como ustedes vieron también que cantamos acerca de la firmeza en la fe, es el tema que se desarrolla en este capítulo, ¿verdad? La firmeza de la fe. Y lo podemos ver con 2 enfoques. Lo podemos ver, por un lado, el enfoque apostólico o el enfoque de los siervos del Señor, Pablo y sus consiervos, en el deseo y en el trabajo de interesarse en las personas e influenciar en las personas para que crezcan en la fe. Pero puede ser que alguien aquí se sienta más bien del otro lado, del lado de los nuevos creyentes, del lado de los que necesitan el conocimiento, del lado de los que tienen que crecer, y entonces se perciban más bien como los tesalonicenses queriendo recibir esa influencia, esa guía, esa instrucción. En un punto, creo que todos como creyentes y como hijos del Señor debemos vernos en las 2 posiciones, porque aún aquellos que tienen influencia en la vida de otras personas también necesitan recibir edificación espiritual, ¿verdad? Y eso es muy claro en la manera en que el apóstol Pablo se expresa, y la humildad, a pesar del conocimiento y las revelaciones que él tenía, la humildad que expresa acerca de cómo él recibía bendición de otros hermanos, aún de aquellos mismos a los cuales él influenciaba o ministraba. Entonces, hermanos, en el versículo 1 dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas. Vamos a ir versículo por versículo, tratando de entender el mensaje que transmite y, por supuesto, procurando también sacar aplicaciones. Si ustedes hacen memoria del sermón anterior, Pablo hablaba con dolor de esa separación. Recuerdan que habían tenido que huir por causa de la persecución, y él decía: estamos separados de vista, pero no de corazón. Versículo 17, procuramos con mucho deseo ver su rostro, quisimos ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. Y esto para nada implica que él desconfiase de la soberanía del Señor, o que el diablo estuviese frustrando los planes. No, sabemos perfectamente que aun cuando el diablo mete estorbos, cizaña en medio del pueblo de Dios, Dios es soberano y él cumple su plan perfecto. Y parece ser entonces que el apóstol Pablo llega al entendimiento de que esa posibilidad de ir y visitarles a ellos, esa puerta estaba cerrada. Y este versículo dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, o sea, era algo
realmente doloroso para él, era algo que no podía tolerar. La carga de pensar que estos hermanos, ciertamente nuevos en la fe, que habían venido al Evangelio y que estaban pasando por persecución, no tenían en su entorno a creyentes espirituales maduros que les pudieran guiar y liderar tanto en el conocimiento de la palabra de Dios como en la aplicación práctica. Entonces, Pablo se da cuenta de que no era posible para él y seguramente para Silas. Hablamos de la posibilidad de que hubiese, por la situación que pasó allí, que ellos tuviesen prohibido regresar a ese lugar. Sin embargo, encuentran que Timoteo podía ser el instrumento de Dios para ir a realizar la tarea que Pablo tenía en el corazón realizar. Recordemos que en la fundación o el establecimiento de la iglesia en Tesalónica, Pablo estuvo con Silas, ¿verdad? Y Timoteo tuvo alguna participación, aunque parece luego incorporarse después, pero en este caso sí es claro que entonces Pablo le pide a Timoteo, y ellos estaban posiblemente en Berea, y luego dice en Atenas, cuando escriben la carta, que vaya Timoteo, ¿verdad? Y entonces acepta Pablo la voluntad de Dios, y nos dice aquí el texto: acordamos quedarnos solos en Atenas, posiblemente una referencia a él y a Silas. Pero esta frase, acordamos quedarnos en el original, es la misma frase que se utiliza cuando en la palabra del Señor muchas veces se repite ese versículo, dice, mi hijo en quien tengo complacencia. O sea, la idea es, llegamos a tener complacencia en esta idea. Nos agradó esta idea. Quiere decir que de algún modo esa incomodidad que él tenía por no poder suplir esa necesidad, ve que Dios estaba proveyendo una manera de suplirla y entonces él ahí tiene descanso. Yo pienso que esto puede darnos una aplicación. ¿Cuántas veces tenemos planes en cuanto a cosas que queremos hacer para el Señor y sin embargo el Señor nos cierra la puerta? Sin embargo, la puerta que es una puerta cerrada para nosotros puede ser una puerta abierta para otros, y eso también puede poner a prueba nuestras motivaciones o las intenciones de nuestro corazón. Bueno, para Pablo esto fue algo que le trajo agrado y gozo, que Timoteo podía suplirle en esa labor. ¿Ha experimentado usted alguna situación así donde se le cierran las puertas para hacer algo y si a otra persona se le da esa oportunidad, usted entonces se siente incómodo por eso? Eso revela nuestro corazón, nuestra debilidad. Eso puede pasar en el ministerio. Yo recuerdo cuando yo era joven, salía del instituto bíblico y yo quería fundar una iglesia en mi pueblo, en mi ciudad, y allí no había. Y entonces, más allá de todo el esfuerzo que se había hecho y salir, predicar y tener reuniones, el Señor no prosperó eso. Gracias a Dios no lo prosperó, porque en un tiempo donde hasta uno estaba en una mala doctrina. Pero ya surgió otra persona que quería fundar una iglesia y parecía que entonces tenía todas las puertas abiertas. Y yo analizaba mi corazón, ¿verdad? Y oraba al Señor y decía, Señor, qué cosa, cómo el corazón es tan engañoso y que yo debo gozarme de que esta persona puede estar haciendo ese ministerio. Entonces nosotros también tenemos que ver a la hora del servicio al Señor cuál es nuestra actitud frente a las puertas cerradas y a las puertas que se abren a otro. Ahora, el apóstol Pablo sin duda no luchaba en esto. Su gozo y su complacencia estaba en que Timoteo pudiese ir y suplir. Y ciertamente Dios usó muchas veces a Timoteo para suplir situaciones específicas del ministerio del apóstol Pablo. Era como, ¿verdad?, el comodín que lo mandaba a determinados lugares a poder allí realizar una función. Entonces aquí tenemos otra aplicación.
que cuando hay alguien que quiere servir al Señor, va a estar allí dispuesto para aprovechar esas oportunidades. Y ciertamente Timoteo, como parte del equipo del apóstol Pablo junto con Silas, fue alguien que estuvo dispuesto para servir. Porque puede haber hermanos que tengan el anhelo de servir, el anhelo de predicar, el anhelo de hacer alguna obra, alguna labor, pero cuando surgen esas oportunidades, entonces no hay disposición y eso cierra la puerta. Muchas veces el apóstol Pablo habla de Timoteo con elogio y habla como de aquel que es del mismo sentir, aquel que tiene esa disposición, ese empuje por ir adelante con lo que Dios le ha llamado. Y quizás también era Dios trabajando en el corazón del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era alguien que no iba para atrás, ¿verdad? Él por todos lados haciendo fuerza para avanzar. Y si no lo frenaba Dios en su providencia y en su soberanía, quizás a veces con obstáculos de las mismas pruebas, de la obra de Satanás, quizás no hubiera él echado mano de otros, ¿verdad? Porque como que él quería hacer todo. Pero cuando él se daba cuenta entonces de que Dios cerraba esa puerta y había otros colaboradores, ciertamente ellos eran utilizados grandemente en la obra del Señor. Entonces, vean, hermanos, esta carta es una carta muy rica y está llena de aplicaciones que podemos sacar de cada texto. Dice el versículo una vez más, no pudiendo soportarlos más, nos habla del sentir de Pablo, de que él no toleraba la idea de que los hermanos estuviesen solos. ¿Por qué? Porque estaba interesado en el bienestar espiritual de esas personas. Y como meditamos en el sermón pasado, estamos nosotros pensando en el bienestar espiritual de los que nos rodean. Pero entonces dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. Él no tomaba las decisiones solo, él estaba junto con otros hermanos. No vemos un liderazgo de imposición del apóstol Pablo, vemos que hay allí un consenso, una decisión con estos hermanos que servían. Hay una aceptación de cómo Dios quiere utilizar a otra persona, y en este caso a Timoteo, y ellos hayan el gozo entonces de quedarse solos. En algún punto entendemos que era Pablo y Silas. Más adelante, cuando uno lee Hechos capítulo 16, Pablo en Atenas, pareciera ser que Pablo está solo, completamente solo en Atenas, y Silas tampoco estaba. No sabemos si se quedó en Berea. Hubo unas situaciones allí en Berea que posiblemente los separaron. Entonces, también entendamos la experiencia de Pablo puntualmente. Eran siervos de Dios que predicaban el evangelio, que dicen los enemigos o quienes les perseguían, estos que trastornan el mundo, y en esa circunstancia de persecución llegan al agrado en el plan o en la estrategia de quedarse solos. Hermano, esto era algo nada fácil. Si uno tiene miedo o está en medio de persecución, no va a querer estar solo, quiere tener alguien que esté a la espalda, por lo menos para avisarle cuando viene la espada. Pero estos hombres estaban ciertamente entregados para realizar la obra del Señor. Y nosotros aprendemos de ellos en esta entrega. A veces nos vemos tan distantes en nuestros esfuerzos y en nuestros sacrificios por la obra del Señor. Hoy meditábamos acerca del buen pastor. Y cuando uno piensa en el tipo de entrega de estos siervos del Señor, ciertamente ellos están haciendo esa tarea de cuidar a esas ovejas. Claro, nada como lo que el Señor hizo, único para nuestra salvación, pero ciertamente esta entrega por el cuidado de esas almas. Y podemos caer en un error de pensar de que eso le corresponde solo a los pastores o solo a los misioneros o solo a la gente que está llamada y consagrada a ese servicio. Hermanos, nosotros somos instruidos por el ejemplo piadoso de estas personas. Y debemos también nosotros tomar esta posta o esta responsabilidad de interesarnos en las personas, influir en la vida de las personas, no solamente como
receptores de lo que otros nos pueden dar, sino también nosotros actuando en pos o en beneficio o en servicio de ellos. Entonces, se queda Pablo en Atenas, el versículo 2, envían al hermano Timoteo, y quiero que noten allí las palabras que describen a Timoteo. Servidor de Dios, esta palabra es la palabra diácono, y hablamos de diácono generalmente como un oficio en la iglesia del Señor, y ciertamente esta es la manera en que consideramos a los oficiales de la iglesia, a los oficiales que se encargan de la labor o el servicio, ¿verdad? Decimos diaconal, es una redundancia, las tareas de un diácono, pero esa palabra puede ser utilizada y aplicada para cualquier hermano servidor, ¿verdad? No hay problema en este sentido de hablar de diácono o incluso diaconisa. La Biblia menciona diaconisa Febe. Entendemos que no era una posición de autoridad en la iglesia como es un diácono oficial, como los diáconos, los 7 diáconos de Hechos capítulo 6, ni los diáconos que se mencionan en Filipenses 1:1, sino una servidora. Y qué bonito es ser descrito así como un servidor, porque ciertamente no es necesario el oficio o el título para que alguien sea un servidor. De hecho, en nuestra iglesia muchos son diáconos, cumplir una función, un servicio regular, sin que eso implique una posición. Ahora, el oficio o la posición diaconal es necesaria porque Dios la ha establecido así en la Escritura. En el caso del hermano Timoteo, entendemos que no cumplía eso como un oficio, sino la palabra en el término general. Entonces, debería ser un deseo en el corazón de cada uno de nosotros que podamos ser caracterizados así como servidores de Dios. Y dice la siguiente palabra, colaborador nuestro. Evidentemente Pablo uniéndolo a Timoteo en el equipo, y esta palabra colaborador deriva de la palabra griega sinergos, que tiene que ver con sinergia, ¿verdad? Con fuerzas que se unen en una misma dirección. Hermanos, yo varias veces he mencionado eso, y ciertamente es un concepto que como quisiera que pudiéramos entender y llevar a la práctica. La idea de hacer servicios en equipo o en común acuerdo o en conjunto. Esto puede tener numerosas aplicaciones. Las hermanas, vamos a poner este ejemplo, cuando se ponen de acuerdo a hacer una reunión de mujeres, están haciendo un servicio de colaboración. Podemos hacerlo también los hombres. Pero más allá de una programación que la iglesia pueda proponer, es el hecho de ponernos de acuerdo en servir, ponernos de acuerdo para evangelizar a alguien, ponernos de acuerdo para visitar a algún hermano, ponernos de acuerdo para de repente ir a entregar tratados. Vean que la mayoría de oportunidades donde uno ve el trabajo apostólico era un trabajo en equipo, no era un trabajo de alguien aislado. Vemos por allí que aparece Apolos, que verdad como que anda itinerante, medio solos, pero no es él el centro del relato. El centro del relato es el apóstol Pablo y él siempre rodeado de personas. Yo creo que este es el modelo bíblico. Entonces, a la hora de hacer servicios, es bueno considerar con quién puedo servir, porque eso es ciertamente de gran bendición y es un modelo bíblico a seguir. De hecho, la idea de que el liderazgo sea plural, de que haya diáconos en plural, de que haya pastores en plural, nos habla de esta idea de equipo, de trabajar juntos, de apoyarnos mutuamente, pero no está limitado solamente a eso. Pueden ser hermanas que se unan en una misma función, en una meta, en un programa, hermanos también que se ponen de acuerdo para trabajar. Yo creo que a veces carecemos de ideas prácticas, nos cuesta como aterrizar deseos que puede haber en el corazón en cuanto al servicio, pero a veces tan solo quedan en deseos. Y es ahí donde la comunión y la coinonía entre los hermanos tenemos que
motivarnos a cuestiones específicas del servicio, ¿verdad? Como algunas de las que estoy mencionando, y puede ser que a alguno se le ocurra alguna cosa más. Por mencionar quizás cosas un poquito más, podríamos decir, visibles o palpables, digamos, que alguien tenga el deseo de hacer alguna obra en el templo, ¿verdad? Un trabajo manual. Entonces, buscar a otro hermano, a otra hermana, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y ahí vamos a pintar o a limpiar la pared o vamos a hacer una remodelación. Es esa motivación, ese deseo, esa disposición, cuán beneficiosa es en la obra de Dios y en el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué nos pasa? Ciertamente, muchas veces estamos esperando que alguien nos motive. Estamos esperando que alguien dé el puntapié inicial. Estamos delegando eso a otra persona. Bueno, para eso también Dios coloca liderazgo en la iglesia. Pero quiero mencionar esto para que consideremos que la posibilidad de servir junto a otros hermanos es realmente una gran bendición. Y si el Señor pone iniciativas en nuestro corazón, debemos entonces valorarlo. En el caso puntual de Timoteo, unido a esta visión del apóstol Pablo de establecer iglesias y de fortalecer la fe de los creyentes, él se pone allí a disposición para ir a visitar a esos hermanos, ciertamente en alguna medida nuevos en la fe, y nos dice el versículo 2 cuál era el propósito: confirmarlos en la fe y exhortarlos en la fe. Entonces aquí vamos a considerar dos necesidades en la vida de cualquier cristiano. Nuestra fe necesita ser confirmada y necesitamos como cristianos ser exhortados respecto de nuestra fe. Y esto tiene que quedar muy claro en el texto, porque el apóstol Pablo no podía soportar más el pensar en esa necesidad que tenía que ser suplida. Y si era una necesidad en la iglesia de Tesalónica, es una necesidad también en nuestras vidas. Entonces, si el apóstol Pablo hubiese podido ir, ¿qué hubiese hecho él? Pensemos, o sea, ¿cuál sería la función? Sería la función pastoral. Básicamente, en cada oportunidad de reunión, de culto, que la iglesia se reunía, exponer la palabra, que es lo que nosotros hacemos, el ministerio de la palabra. Podemos pensar también, sin duda, que sería el ministerio de ayudar a los hermanos en sus situaciones particulares, de vivencias particulares, porque cada uno tendría su situación distinta que enfrentaría. Estamos hablando de hermanos que estaban pasando por pruebas. Quizás algunos en la propia familia los perseguían. Quizás había otros que no tenían a dónde estar a causa de la persecución. Quizás hubiese necesidades que traspasaban el ámbito, podemos decir, de conocimiento espiritual y tenían que ver con necesidades prácticas. Y sin duda también el apóstol Pablo hubiese estado interesado en suplir esas cosas, pero yo entiendo principalmente el enfoque del apóstol Pablo estaba en la fe de las personas, ¿verdad? Y entonces cuando entendemos esto, comprendemos un poco más la tarea pastoral, que lo que el pastor quiere es velar por la fe de esos hermanos para que en el medio de la aflicción y en el medio de la prueba no vuelvan atrás, ¿verdad? Y quizás podemos pensar, obviamente, que aquellos que son nuevos en la fe van a estar más débiles. Sin embargo, a veces personas con años en la fe, puede su fe ser probada y ser tambaleados, ¿verdad?, de la fe, y necesitan entonces ese cuidado pastoral. Cuando habla de la confirmación, sin duda tiene que ver con esto de que ellos se establezcan. Esa es la palabra en el original, establecerse. Establecerse como cristianos, ¿verdad? Ya esas personas lleguen a la convicción de decir, sí, definitivamente, Dios hizo una obra en mi vida. Podríamos, si quisiéramos buscarle una aplicación práctica a eso, podríamos
pensar en un pastor hoy en día trabajando en aquellos que todavía no son miembros de la iglesia, ¿verdad? Guiando, preguntando, dirigiendo en cuanto a analizar la vida, a comprender la doctrina, a dar el paso de fe en todo lo que implica unirse a una iglesia local. Porque podemos pensar que un hermano que se une a una iglesia local, su fe ha sido confirmada, ¿verdad? Pero no termina ahí la labor. También hay que exhortar. Por eso aquellos que aún se unen a una iglesia local, si bien podemos pensar que pueden también ya trabajar en la vida de otras personas, esto debería ser algo que cada miembro sienta, ese peso. Querer traer a aquellos que no son miembros a la membresía, ¿por medio de qué? No es convencerlos de hacerse miembro, no, es trabajar en la firmeza de la fe de ellos. O sea, usted no se enfoque en querer, en que las personas se hagan miembro como tener uno más en la lista. Ese no es el objetivo espiritual. El objetivo espiritual es que esa persona sepa si Dios hizo una obra en su corazón, comprende el Evangelio, han habido cambios en su vida, definitivamente su vida está ordenada respecto a lo que era la vida pasada, y entonces sí puede dar ese paso de fe. Pero entonces necesitamos no solamente confirmar en la fe, sino también exhortar, porque es algo que aún aquellos que estamos en un sentido confirmados, necesitamos. La exhortación tiene que ver no solamente con regañar, tiene que ver con darnos ánimo a hacer lo correcto. Hermanos que de repente no están siendo fieles en la asistencia, necesitamos recordarnos el pacto de membresía, qué es lo que nos comprometimos delante de Dios y delante de nuestros hermanos. De venir el día del Señor a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo dedicamos a la adoración. Nos exponemos ante la palabra de Dios porque queremos que Dios nos bendiga con conocimiento y que no queremos acumular conocimiento, sino llevarlo a la práctica. Las exhortaciones respecto a cómo estamos andando en este mundo, cómo estamos procediendo en nuestros hogares, si los hombres estamos guiando nuestros hogares espiritualmente, si las madres están cumpliendo bien su función en el hogar, como esposas, como madres. Hay mucho para exhortar sin que necesariamente eso signifique regañar, ¿verdad? O exponer de manera inadecuada las debilidades de otro. No, lo que queremos y lo que debemos desear cada cristiano maduro de otros hermanos y aún para nuestra propia vida es que seamos firmes en la fe. Entonces, una vez más, hay dos enfoques. Yo recibiendo la bendición de otros por medio del, ya sea cuidado pastoral o el interés personal en mi vida de otros hermanos para que yo esté firme en la fe, y yo como un instrumento del Señor para trabajar en la firmeza espiritual de otros. Versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Y podemos recordar que las tribulaciones puntuales a las que se refiere eran la persecución. Ahora, ¿cuál es esta idea? Que algunos podían entrar en un estado de ansiedad, de preocupación, pensando, si Dios me salvó, cuando oí la predicación del Evangelio por parte del apóstol Pablo, ¿por qué ahora estoy viviendo todas estas cosas? Esa puede ser una lucha. Ustedes saben la parábola del sembrador, ¿verdad? Donde se menciona que la semilla cayó en distintos lugares, ¿verdad? Y una de esas descripciones es aquella persona que recibe la palabra, pero que su fe es probada, ¿verdad? Entonces, si es un verdadero creyente, la prueba no lo va a hacer volver atrás. Necesitamos nosotros entender de que en la vida cristiana van a venir tribulaciones. Pero si hay un verdadero creyente, entonces va a preguntarse naturalmente, como creyente, ¿cómo puedo enfrentar estas tribulaciones? Puntualmente, estos hermanos era persecución. También podemos hablar de que
algunos de estos hermanos pudiesen cuestionar al apóstol Pablo en haberles abandonado. Usted puede decir, bueno, pero era por la persecución. Pero una vez más, recuerden que Satanás mete cizaña. Y aún aquel que podía ser el más interesado en el bienestar espiritual de ellos, podía ser cuestionado desde un corazón que todavía es inmaduro, que está cargado de prejuicios y que fácilmente está siendo seducido por el mundo para encontrar algo feo en la vida cristiana. Hermano, esto no es nada extraño, ¿verdad? Si usted sabrá en su experiencia hablando con personas con cuánta facilidad pensamos mal de otros, aún de aquellos que buscan nuestro bien espiritual. Por eso notamos que el apóstol Pablo es tan explícito en revelar su corazón de que les amaba y que él quería ir y que él quería ministrarles. O sea, como dice el apóstol Juan, todos ofendemos muchas veces, ¿verdad? Ciertamente a veces sin intención los hermanos pueden encontrar ofensa en otros, pero no había duda en este texto, no hay duda en la guía del Espíritu Santo, en la lectura que hacemos, que el apóstol Pablo tenía un corazón por las personas. Y sabemos que en otra iglesia, en Corinto, fue acusado de un montón de cosas, ¿verdad? Como si realmente él hasta fuese un falso apóstol. Entonces veamos cuán engañoso es el corazón y nuestro corazón no es distinto. Podemos empezar a encontrar quejas en la iglesia, es que no se preocupan por mí, es que no me visitan, es que los hermanos me hacen mala cara, pero la fe está siendo probada. Satanás está allí aprovechando la oportunidad para tentar. Y si bien pudiese ser cierto en ciertas circunstancias que hay alguna debilidad de la otra parte, ya sea cuidado pastoral o en la función de los hermanos, lo que debemos entender entonces es la necesidad que tenemos de que nuestra fe sea exhortada para ir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, en cada una de las situaciones que nos tocan vivir. Para estos hermanos, las tribulaciones era la persecución, pero quizás para nosotros sean otras. Quizás estamos viviendo, podemos poner un sinfín de ejemplos, estamos viviendo situaciones económicas difíciles. Esa es la realidad de estos últimos tiempos. Primero la pandemia, después la guerra, ¿verdad? Y quizás usted lo está enfrentando, que va al supermercado y con la plata que antes hacía el diario, ahora no hace ni la mitad. Entonces usted se ve en una situación de prueba, de tribulación. Claro, ciertamente no al nivel de que su vida corra peligro, pero no deja de ser una prueba. Quizás haya personas aquí o familias que están siendo probados en su vida familiar. Y puede haber un sinnúmero de dificultades que se puedan enfrentar en una familia. Quizás padecimientos por problemas de salud. Quizás pruebas con relación a alguno de los integrantes del hogar que genera alguna situación difícil o incómoda para vivir, quizás alguien en el hogar que es incrédulo y se torna una prueba para aquellos que son creyentes. Hermanos, hay muchas pruebas. Podemos hablar hasta de padecimientos, pérdida de seres queridos, el dolor, la frustración de aquellos familiares que no se convierten, tantas cosas. Santiago nos dice, Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Todas diversas, de gran variedad. ¿Verdad? Como cuando usted va a la pinturería para elegir un color y le sacan el abanico de colores. Quizás su prueba sea diferente a la de otros. Hay una tonalidad muy grande. Pero sepamos esto, Dios la conoce. El pastor de que hablábamos hoy en la mañana sabe por dónde nos guía. Su vara y su cayado nos infunden aliento. Y desde esta perspectiva, nuestra fe necesita ser fortalecida. Nosotros en la experiencia de la prueba debemos tener sumo gozo. ¿Qué dice nuestra carne cuando nos hallamos en prueba?
Dice que usted se deprima, que se amargue, que se meta en el cuarto, que tome algo para que no piense. Hermanos, qué lejos que está el ejemplo apostólico y la enseñanza bíblica de los que muchos dicen hoy en día de lo que es la vida cristiana sería libre de pruebas y solamente prosperidad y salud. Todo lo contrario. Pero aún así la Escritura nos exhorta, no solamente llamándonos al gozo, sino diciendo que debemos tener, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es la idea? Madurez. ¿Por qué necesitamos de la palabra de Dios? Porque necesitamos llegar a la madurez. ¿Por qué necesitamos de la iglesia, del cuidado pastoral? Porque necesitamos avanzar en la madurez. Y si ha llegado en la madurez, aún experimentar estas cosas van a ser mucho más fáciles y llevaderas, nutriéndonos de las bendiciones que Dios nos da, tanto en su palabra como en el pueblo de Dios. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Piense eso, hermano, una vez más, tantas veces lo ha leído y meditado. Si el oro, que es tan valioso, se prueba con el fuego, nuestra fe también debe pasar por pruebas. Pero que sea hallada de esta manera, en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Por eso el apóstol Pablo, cuando estuvo con los hermanos, no les dijo que si se hacían cristianos, la vida cristiana iba a ser súper bonita y todo les iba a ir bien. Dice el versículo 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Para el apóstol Pablo esto era ya algo conocido, una experiencia. ¿Cuántas veces habían ido a lugares donde lo habían perseguido? Entonces, ¿qué hacía él? Que la experiencia de la vida cristiana que él había vivido, que evidentemente tiene un trasfondo doctrinal, la transmitía a los hermanos y le decía, hermanos, su fe va a ser probada. Y esta es la responsabilidad de aquellos que han avanzado un poquito más en la vida espiritual, poder transmitir los conocimientos y las experiencias doctrinales correctas, ¿verdad? No experiencias fuera de la palabra, sino las que son correctas, a los demás, porque usted va a estar enriqueciendo a los demás, dándoles alimento espiritual, dándoles bendición. Y ciertamente, aunque usted haya avanzado poco, está seguramente unos pasos más adelante que otro. Entonces, aún eso poco que tiene para dar, hay alguien que lo puede recibir y bendecir. Entonces, usted puede transmitir por medio de sus testimonios, de sus experiencias, lo que Dios le ha mostrado en la palabra, lo que es doctrinalmente correcto, lo que ha comprobado en su vida. Eso debería ser una realidad en nosotros, poder edificar a otros de aquellos que ya previamente el Señor nos enseñó y lo hemos vivido. Por eso el versículo 4 dice esto, de estas tribulaciones y que habían acontecido. Un comentarista dice, las pruebas constituyen una necesaria disciplina en nuestra vida. Número 1, demuestran la realidad de nuestra fe y separan a los falsos profesantes. Como dije antes, muchas veces la fe de algunos llegará hasta que son probados. Número 2, nos capacitan para consolar y alentar a otros que están pasando a través de pruebas. Cuando hay hermanos que están enfrentando dolor y aflicción, es de consuelo saber de que otros pasaron, quizás por circunstancias similares, y el Señor les fortaleció y los consoló. Número 3, desarrolla ciertas gracias en nuestro carácter, como la paciencia, lo acabamos de leer. Cuando hay circunstancias donde usted no tiene las cosas en su control, usted no puede cambiar nada, usted puede nada más dedicarse a la oración y pedirle al Señor que le dé paciencia, que sea formada la paciencia en usted. Como dice Santiago, también pedir sabiduría.
Número 4, nos hacen tanto más celosos acerca de esparcir el evangelio. Bueno, quisiera decir que ciertamente esto debería ser la reacción correcta. Puede ser que alguno en medio de la prueba, más bien, se debilite para compartir las buenas nuevas. Pero el ejemplo de los hermanos en Tesalónica y el ejemplo del apóstol Pablo y sus colaboradores era que en medio de la prueba se animaban para compartir el evangelio. Y número 5 dice, ayuda a quitar la escoria de nuestras vidas. Eso es también una expresión que la encontramos en la vida de Job. Dice Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Hermanos, usted está viviendo sin duda en medio de alguna prueba. Yo no puedo mencionar quizás ejemplos de pruebas que sean exactamente iguales a las que usted vive, pero lo que yo quiero animarle es a que recuerde esto. Más allá de la necesidad en sí puntual que la prueba representa, usted piense en la firmeza de su fe y en que lo que está siendo probado es su fe, para que su fe en el Señor esté firme, para que usted esté confirmado como un hijo del Señor, para que no sea movido fácilmente por los ataques del enemigo. Y para que a su vez usted pueda ser útil en bendecir a otros. Y esto también lo dice aquí el apóstol Pablo. Vean el temor de él, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, vuelve a repetir el concepto, ahora en este caso de manera personal, envié para informarme de vuestra fe. Vea el interés del apóstol Pablo. La fe de los hermanos. Quizás si hoy podríamos a veces caer como en otras cosas. Hoy podríamos decir, estaba preocupado porque no tenían trabajo, porque no tenían, no sé, y mencionar un montón de cosas que no estaría mal. Serían pruebas. Pero Pablo va al corazón del asunto. Lo que yo me ocupo y me preocupa, porque las pruebas pueden ser muy variadas, es su fe. ¿Cómo está su fe en medio de la prueba? Dice, no sea que se hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Satanás podía tomar provecho en medio de la prueba para descarrilar a los cristianos, para descarriar a las ovejas, para alejarlas del pastor. Y esa es una situación real para usted y para mí, hermanos. En medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, podemos ser tentados por Satanás. Hasta alguien puede llegar a pensar que la vida cristiana es muy difícil, muy dura. Alguien puede ser tentado, seducido a los placeres de este mundo, como si en realidad, ya hay toda la gente que está en este mundo y disfruta, ¿verdad? Pues como si eso fuese eterno, como si en realidad eso llenara o diera satisfacción. Pablo quiere informarse. Vea, no es que es un metiche, no es que él quiera andar indagando ahí de la vida de cada persona. Entienda, hermano, el trabajo pastoral. Si su pastor le llama o si quiere hablar con usted o si le visita, no es por curiosidad. O sea, el peso del corazón pastoral, y debería ser el de cualquier hermano por otro hermano, es querer el bienestar espiritual del otro hermano, que la fe esté firme. A veces tenemos una coraza a ser bendecidos por otros hermanos, a que se interesen en nuestra vida espiritual. Bueno, ciertamente uno no va a abrir completamente su corazón con todas las personas. Y ciertamente es beneficioso hacerlo con aquellos que están un paso más adelante en lo espiritual y pueden guiarnos en nuestra vida. Pero debemos tener este entendimiento que cuando hay personas que tienen interés espiritual en el bienestar de su fe, usted valórelo, porque esa es la necesidad de su alma. Y también tengamos en cuenta de que hay tentaciones
que vamos a enfrentar y va a ser mucho más fácil o con mucho más consuelo si tenemos personas que nos pueden ayudar. Ciertamente muchas veces las tentaciones pueden ser vencidas con tan solo exponerlas a la luz. No estoy decir públicamente en qué es tentado, pero a veces usted puede hablar con algún hermano y externar cuáles son las luchas que está teniendo y en confidencia orar juntos por eso. Y eso ya es un gran alivio. Quizás no sea el único consejo, quizás haya más necesidad de instrucción bíblica, de disciplina bíblica. Pero nada más estoy poniendo este ejemplo aquí para que veamos. El apóstol Pablo, preocupado por la fe de las personas, consciente de las tentaciones que podían estar los hermanos sufriendo, llama o escribe o manda a Timoteo para informarse. Y si hubiese estado ahí, hubiera sido él el que hubiera ido a hablar con el hermano. Hermano, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su comunión? O quiero ir a su casa. Hagamos un devocional en su hogar, con su familia. ¿Por qué? Porque el ministro del Evangelio desea que ese trabajo que está haciendo, que es para Dios, no es para los hombres, pero que no sea en vano. Y sería muy triste para la vida de un ministro o el Pablo o sus consiervos de haber predicado durante todo ese tiempo que sirvieron allí y que en un momento se entere, no, vieras que los hermanos de Tesalónica de ahí ya, ninguno está, ya no se congregan, tienen miedo de la persecución, se enfriaron en la vida espiritual, ahora están muy metidos en sus trabajos, sus estudios, en sus planes terrenales. Qué triste. Y no pensemos que no es un riesgo real de nuestras vidas. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Se empiezan aflojando en los medios de gracia, la devoción personal, la oración, la asistencia a la iglesia, las reuniones de oración. Se van venciendo barreras, se va dando más lugar al mundo, hay más complacencia, hay menos esfuerzo en la fe. Nos cerramos a las personas, no aceptamos exhortación, consejo, no buscamos. Y podemos hallarnos en grave peligro. Pero, gracias a Dios, esta no fue la experiencia de los tesalonicenses. Dice el versículo 6, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y de que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Esta era la mejor respuesta que podía tener Pablo. Que él oyó que los hermanos tenían fe en el Señor y amor. Se lo expresaron a Timoteo y le expresaron afecto también. O sea, no se cerraron a esa influencia pastoral de edificación, de exhortación, de velar por la fe de ellos, más bien lo recibieron como una bendición. No claudicaron en medio de las pruebas que estaban enfrentando. Y vea, eso lo expresa el apóstol Pablo. Su corazón estaba tan metido en la obra que el consuelo que él sentía no era tanto por salir de las pruebas que estaba viviendo, sino más bien por el gozo de que la labor espiritual tenía fruto. Porque vea cómo lo dice el versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. O sea, el apóstol Pablo estaba en necesidad. Dice que estaba en Atenas. Dice que se enardecía su corazón viendo la idolatría. Estaba solo. Estaba pensando en las iglesias, pensando en los hermanos. Habían llegado a ser muy queridos. Él quería estar con ellos, no podía ir. Pero cuando oye, dice, los hermanos están bien, están fieles, están siguiendo al Señor.
Esas pruebas que está enfrentando el apóstol Pablo de repente parecen no ser tan pesadas. Tiene consuelo. Hermanos, nos alegramos realmente tanto por el bienestar espiritual de los que nos rodean. Parece ser que para el apóstol Pablo esto era sumamente importante. ¿Qué es lo que nos alegra y nos consuela? Que tenemos menos dolores, que nos va mejor económicamente, que podemos comprar algo que queríamos comprar. ¿Dónde está nuestra mente, nuestro corazón? ¿Cuánto de gozo y de satisfacción hay en el bienestar espiritual de los que nos rodean? De que usted se entera de algún hermano que está dando pasos en la fe. Nos alegramos. Debe ser ese el gozo, ¿verdad? Un hermano que no venía antes con regularidad a la iglesia y ahora viene. Qué bueno, ahí tiene que haber gozo en el corazón. Un hermano que no era constante en las reuniones de oración y ahora está viniendo a la reunión de oración, ¿verdad? Hay que acercarse y decir, gloria al Señor. Hermano, me anima que usted esté aquí. Alguien que no viene en las reuniones de la tarde y viene en las de la mañana, ¿puede el Señor usarnos para fortalecer la fe de esa persona? Para hablarle y animarle. Quizás, hermanos, podemos, si Dios le ha bendecido de alguna manera, en alguna de las exposiciones, acercarse a alguien y decir, ¿usted ha visto la serie de Primera Tesalonicenses? Hay algo que fue de bendición para mi vida. ¿Por qué no viene? Hay gente que no viene a la escuela dominical. Tenemos que animar a esas personas a venir a la escuela dominical. Compartir la palabra. Y pensar en la fe de esas personas. Y finalizo con, una vez más, esta expresión profunda y reveladora del corazón pastoral de Pablo. Versículo 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¡Wow! Como si lo dijera en términos, en palabras de hoy en día. Hermanos, si ustedes claudican, yo me muero. Me importa tanto, tanto que ustedes estén fieles al Señor, que parece ser que lo que sostiene mi vida es eso. Sin duda, el apóstol quiere hacerle sentir a ellos y también nos lo hace sentir a nosotros. Cuánto amor tenía por las vidas, por las almas de las personas y cuánto deseo tenía en edificarles, en que estén firmes siguiendo al Señor. Se alegra de la fe, del amor de ellos, se alegra que deseaban verle, siente consuelo en su corazón. Y en medio de las necesidades y las aflicciones que él podía estar experimentando, puede entonces gozarse. Podemos sacar aplicaciones de los dos lados, hermanos. Viéndose usted desde la posición del apóstol Pablo, influyendo en otros, o viéndose como un receptor de aquellos que quieran ministrar su vida. Hay mucho para aplicar en este texto. Pero sobre todas las cosas, que el Señor nos deje este peso por la firmeza espiritual de otros y que podamos ser instrumentos en las manos del Señor para ayudarnos a permanecer firmes como cantábamos. Y vamos a finalizar cantando. Oremos. Amoroso Señor, gracias te damos por tu palabra. Esta carta que estamos leyendo, estudiando, y que está tan llena de ricas experiencias, enseñanzas, ilustraciones de lo que tú, Señor, quieres decirnos a nosotros en nuestras situaciones particulares. Entendemos que tu Santo Espíritu la aplica, Señor, a cada corazón y rogamos que estemos sensibles y anuentes para recibir la enseñanza y poder también meditar nuestras situaciones delante de ti. Si hay algo que hay que corregir,
Señor, para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestras relaciones con nuestros hermanos sean agradables a ti. Obra tú, Señor, con tu palabra, como espada de dos filos, y toca nuestros corazones. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.